Bueno, un párrafo que leía nuestro hermano Brian antes del canto, que por cierto hay una hermosa juventud aquí. Qué maravilloso que esta juventud pueda mantenerse, ir creciendo cada vez más en una entrega al Señor, porque la juventud de este tiempo, en esta generación, en esta época, que se logre mantener por el Señor, serán como Daniel. Serán jóvenes que van a alumbrar con poder y van a enfrentar con valentía los poderes de las tinieblas, como fue Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Animamos mucho a esta juventud que pueda avanzar, que pueda crecer, que puedan mantenerse firmes en los principios del Señor. Y en la parte que él leía, todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Esa fue la obra del Señor Jesús. En el libro de Mateo, el capítulo 1, versículo 21, la Biblia nos dice de Jesús: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador del pecado, y Él está interesado en librarnos del pecado, en salvar a un pueblo, salvar a un grupo de fieles que puedan mantenerse firmes, libres, victoriosos sobre el pecado. El evangelio que Dios presenta, el evangelio de Jesucristo, es un evangelio de poder, poderoso para salvar, capaz de capacitar a un individuo para que pueda vencer en la batalla contra el mal. Y en esta tarde pues vamos a mirar más bien como un estudio. Por lo tanto, voy a leer algunos pasajes en los libros inspirados, algunos textos de la Escritura, y vamos a analizar algunos aspectos que se presentan en la naturaleza humana, pero que tienen que ver con la victoria sobre el pecado. Vamos a mirar cómo opera la voluntad en la naturaleza humana según el plan de Dios y cómo lograr victorias sobre el pecado. La voluntad, la conciencia y la voluntad son facultades que Dios dotó al ser humano, que hacen diferente al ser humano al irracional, al animalito. Esa es una facultad, esa es la semejanza a Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Le dio una facultades capaces de discernir y de decidir. Así que en esta tarde vamos a mirar cómo un poquito, quizás a recordar algunos pasajes que hemos leído en la pluma inspirada y que hemos oído y que hemos entendido, y cómo podemos usar esas cosas en el auxilio, en la lucha contra el pecado, porque a eso fuimos llamados, a vencer. Vamos a mirar en el primer texto que vamos a mirar en esta tarde en el libro de San Juan, el capítulo 6. San Juan capítulo 6, y vamos a leer el versículo 38. Es una experiencia del Señor Jesús
El capítulo 5 y el capítulo 6 fueron experiencias muy impresionantes del Señor Jesús. Pero en el versículo 38 dijo el Señor: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús vino a esta tierra con el propósito de revelar, de mostrar, de dar un ejemplo cómo se puede vivir en esta tierra y cómo se puede vencer el mal. Cristo Jesús no vino a esta tierra a mostrar cómo vive Dios y qué puede hacer Dios, sino qué puede hacer un ser humano unido con Dios. Y una de las cosas que Jesús vivió fue en una completa obediencia a su Padre Celestial. Se nos ha recomendado que nosotros deberíamos estudiar la naturaleza humana de Cristo. Oh, sí, porque debemos imitarlo. Se nos ha dado como un ejemplo para imitar. Entonces vamos a mirar un poquito, voy a leer un párrafo aquí. En mente, carácter y personalidad, de la página 720 del tomo 2. Y vamos a iniciar este estudio leyendo este pasaje aquí. Dice: la paz interior y una conciencia libre de ofensas a Dios despertará y vigorizará el intelecto, como el rocío que cae sobre las tiernas plantas. Entonces la voluntad recibirá una recta orientación, estará controlada y será más decidida, y por lo tanto más libre de perversidad. La paz interior y una conciencia libre de ofensas a Dios despertará y vigorizará el intelecto, como el rocío que cae sobre las tiernas plantas. Según lo que estamos aquí leyendo, la conciencia es una facultad que orienta la voluntad. Voy a leer un parrafito más para concretar lo que estamos hablando. Esto es en el devocional, el libro devocional Nuestra Elevada Vocación, del 8 de abril. Cuando se efectúa un cambio en la mente, en el corazón y en el alma, al hombre no se le da una nueva conciencia, sino que su voluntad queda sometida a una conciencia renovada, a una conciencia cuyas sensibilidades adormecidas son despertadas por la obra del Espíritu Santo. Bueno, debemos anotar primero, hermanos, que la conciencia se le dio al ser humano con un propósito específico. El oficio principal de la conciencia es acusar o excusar, aprobar o reprobar. Son los oficios de la conciencia. Es el ente en la naturaleza humana que puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Esas son las funciones de la conciencia. Todo ser humano se le dio una conciencia para discernir lo que es bueno o lo que es malo.
¿sí? Y es a través de la conciencia como el ser humano puede ser aprobado, esto es, hablamos internamente, o puede ser reprobado. Y eso es lo que enseña la Biblia. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos, vamos a leer ese párrafo para luego continuar un poquito adelante con el ejercicio de la voluntad. Romanos, el capítulo 1. El apóstol Pablo, hablando en relación con esto, habla lo siguiente. Es el capítulo 1, vamos a leer. Es el versículo. Ahora no lo escribí aquí, pero vamos a mirarlo, vamos a buscarlo. El versículo bueno, ahora se me ha escapado. Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo que los que no tienen ley son ley a sí mismos. De pronto podemos buscarlo. Bueno, es el capítulo 2, no es el 1, es el 2. El versículo 12 en adelante. Y hasta el 14. Ajá. Dice el 12 en adelante: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley buscan por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio la conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia, dice el apóstol Pablo, lo acusa o excusa según los actos que cada uno esté haciendo. Es la conciencia la que nos acusa cuando estamos haciendo algo errado, o nos aprueba cuando estamos haciendo algo correcto, algo que es correcto. Muy bien, ese es el oficio de la conciencia. Y la Biblia está llena, el apóstol Pablo más que todo es el que habla en relación con esto. Él dice yo tengo en Hechos capítulo 24, allá el versículo 16 dice el apóstol Pablo que él tenía una conciencia libre de remordimiento, sin ofensas a Dios. Pero aquí entonces dice, cuando el hombre, cuando se efectúa un cambio en la mente, en el corazón y en el alma, al hombre no se le da una nueva conciencia, sino que su voluntad queda sometida a una conciencia renovada, a una conciencia cuyas sensibilidades adormecidas son despertadas por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La conciencia se despierta. Y entonces, cuando el hombre se convierte al Señor, no se le da una nueva conciencia, sino que la conciencia es renovada, es despertada. El Espíritu Santo, que actúa constantemente bajo las influencias que se operan continuamente, despierta la conciencia en las impresiones que se dan, ¿cierto? Si el ser humano
no se opone ni resiste a las influencias del Espíritu Santo, entonces su conciencia se despierta. Porque cuando el hombre pecó, perdió el escudo de una buena conciencia. Cuando el hombre fue creado, solamente tenía una conciencia que discernía el bien, no conocía el mal. Todo lo que él giraba en torno a él era bien, y el único conocimiento que él tenía era del bien, de lo bueno. Pero con el pecado su conciencia se embotó, y ahora el Satanás le dijo al hombre: si desobedeces, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Una gran mentira. En esos momentos comenzaban a gestarse muchas cosas, pero Eva fue atraída por la idea de Satanás, y al desobedecer, pues en verdad era una mentira mezclada con verdad. Adán y Eva tuvieron conocimiento del mal, pero su capacidad de hacer el bien se debilitó. Ya no estaban capacitados para hacer el bien. Ahora hubo una mezcla en su interior de bien y mal, pero en la condición caída del hombre, ahora se necesitaba que el ser humano pues siguiese participando, y el Señor permitió que a través de la conciencia el ser humano pudiese, como un tribunal interno, pudiese su conciencia ser despertada. Es la obra del Espíritu Santo, y el Señor quiere que nosotros participemos de una conciencia renovada, limpia de remordimiento. Es la obra que hace la conversión. Cuando el ser humano se rinde al Señor, no se le da una nueva conciencia, sino que su conciencia queda renovada. Y entonces dice aquí que una conciencia renovada da unas mejores directrices a la voluntad, a las sensibilidades que han estado adormecidas. Entonces son despertadas por la obra del Espíritu Santo. La voluntad, las sensibilidades y la conciencia son entes diferentes. ¿Qué es la voluntad según la palabra del Señor? Bueno, vamos a dar respuesta a esa palabra, lo que nos dice la pluma inspirada. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo a las demás facultades bajo su dominio. Estoy leyendo el mensaje para los jóvenes, la página 149. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo a las demás facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto, ni las inclinaciones, sino el poder de decidir que obra en los hijos de los hombres para obediencia o para desobediencia. Así que la voluntad entonces es ¿qué cosa? El poder para decidir, bueno o malo, obedecer a Dios o desobedecerle. Ese es el oficio de la voluntad. Pero aquí encontramos, dice, la voluntad no es el gusto, no son las inclinaciones, no son las sensibilidades. Los gustos varían para cada persona. Unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa. Pero la voluntad no es el gusto, ni son las inclinaciones. Es el poder que Dios dio al ser humano para tomar decisiones. La conciencia es la que discierne el bien y el mal, pero no toma decisiones. La conciencia no es la que decide. ¿Quién decide? La voluntad.
Todo ser humano se le dio una voluntad y una conciencia. La voluntad opera en nuestra mente, y en nuestro cuerpo y en nuestra carne opera las sensibilidades, la parte sensorial, que opera comúnmente a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Esa es la forma como opera. Así que, teniendo ya en cuenta esto, vamos a avanzar un poquito más en relación con esto. Y vamos a concluir, hermanos, siendo que la voluntad es el poder de elegir que opera en la naturaleza del hombre. En la palabra del Señor dice que el pecado es un acto de la voluntad. No estamos obligados a pecar. El pecado se originó en un acto de voluntad. Adán y Eva no pecaron porque fueron obligados. Fueron porque ellos fueron engañados y se dieron el gobierno de la voluntad. Se dieron la voluntad. Así que el pecado es un acto de la voluntad. Es interesante esa parte. En el deseado de toda la gente, la página 100, nos dice lo siguiente: el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente, a menos que se la entreguemos a su dominio. Satanás no puede obligar al ser humano a pecar. A menos que el ser humano entregue su voluntad, él no puede obligar a nadie a pecar. Pero la humanidad, ¿cómo está? Parece que todo el mundo está entregado a la voluntad del maligno. Como Satanás no puede dominar la voluntad, y él sabe que él no puede obligar al hombre a pecar, entonces lo que hace Satanás es que recurre a otro recurso, a otro medio. Él busca la cooperación del ser humano, porque así como el Señor no le permitió a Satanás obligar al ser humano a pecar, él también respeta al ser humano. Nunca obliga al hombre a servirle. Siempre ha dejado al hombre como ente libre, que elija, que él elija. La salvación también está en la elección de la voluntad. Por eso es que nosotros necesitamos comprender, como dice la pluma inspirada, el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad, porque es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. Entonces dice aquí que Satanás recurre a otro medio para forzar la voluntad del ser humano, buscar la cooperación. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza. El libro La Temperancia, página 15, nos dice que Satanás logra ese propósito engañando al hombre, como hizo con Adán y Eva. Puede lograr el propósito de conseguir la cooperación humana de tal forma que logra que el ser humano quiera cooperar con él en la violación de las leyes de la naturaleza. Así fue con Adán y Eva, así fue con Eva. La educación en la página 24 presenta todo el cuadro, cómo fue la caída de Adán y Eva. Buscó la cooperación de Eva, le entabló una conversación,
y luego Eva fue cediendo poco a poco hasta que finalmente cooperó en la idea de Satanás. Así es con el ser humano, vea, dice, puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza. Bueno, podríamos aquí enumerar muchas formas como Satanás lo hace, pero en el campo del apetito, el apetito es un campo muy favorable para Satanás. El primer pecado, la primera caída se verificó en el campo del apetito, ¿cierto? Eva le creyó a Satanás, cooperó con él en violar la ley de Dios tomando una fruta y comiéndola, justamente la que Dios le había dicho, no comas de ella. Ese fue en el campo del apetito. Y Satanás logra mucho éxito con la humanidad, buscando la cooperación del ser humano para que viole las leyes naturales. Bueno, de 1000 maneras está sometiendo. Uno de los campos que ha sometido a la humanidad en el mundo entero es a través del apetito. A través del apetito ha dominado imperios, reinos, héroes diferentes han caído dominados por el apetito. Y esa es la forma, dice aquí, como él busca la cooperación del ser humano. No lo puede obligar y él sabe, pero le presenta apetencias diferentes. Mire, esto le va a ser bueno. No tienes por qué privarse de esto. Y de 1000 maneras va presentando cosas que son atractivas a la naturaleza humana. Y el ser humano entonces es dado a cooperar. Y cuando coopera en esas cosas con Satanás, Satanás cautiva la voluntad del ser humano. Como el hombre es un ser moral libre, Dios lo creó así, y aún después del pecado el Señor dio la libertad al ser humano para que obedeciera o desobedeciera. ¿Sí? Él nunca forza la voluntad. Y en este campo podemos recordar, hay muchas experiencias en relación con esto. Recuerdo en esta hora una experiencia de un cirujano que es traída en unos ensayos para el estudio de la voluntad, cómo funciona la voluntad en el ser humano. Y él descubrió que la voluntad del ser humano es una facultad que opera en libertad. No está controlada por ninguna otra parte del ser humano. Y en estudios que hicieron con pacientes, se tomaron pacientes y estudiando el cerebro, y especialmente en el área de la voluntad, conectando los ciertos electrodos para hacer un análisis, el doctor comenzaba a dialogar con el paciente. Y mientras dialogaba con el paciente, entonces accionaba algunas áreas y el paciente estaba contando experiencias de su vida, hablando, contando. Cuando él accionaba esas partes, él les comenzaba a hablar y a recordar cosas de su vida pasada, hablando. Pero en algún momento dado el doctor le llamaba la atención al paciente a algo que accionara su voluntad y el paciente se detenía y no seguía hablando más. Y entonces él concluyó: oye, qué impresionante, la voluntad del hombre es una entidad libre, usa
las avenidas del cerebro, pero no está controlada por ninguna otra parte del organismo, del cuerpo humano. Es libre. Y eso es lo que el Señor dijo: libre albedrío. El ser humano tiene libertad para elegir. Nosotros, se nos ha recomendado, necesitamos comprender esas cosas. Hermanos, en la lucha contra el pecado necesitamos comprender la fuerza de la voluntad. Voy a leer un párrafo aquí en el Camino a Cristo, de la página 47. Página 47 del Camino a Cristo. Muchos dicen: ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, sujetos a la duda y dominados por los hábitos de vuestra mala vida. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como las telas de la araña. No podéis gobernar vuestros pensamientos, vuestros impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilitan vuestra confianza y en vuestra propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Más de una persona ha llegado a la desesperación porque en su conflicto y en su lucha contra el pecado falla una y otra vez. Quiere hacer lo bueno, pero sigue fallando. Dice la pluma inspirada: no necesitáis desesperar. No necesitáis desesperar. Lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. ¿Cuánto depende? Todo. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Todo, cuando dice todo, ¿quiere decir que aún la salvación también depende de la correcta acción de la voluntad? Sí, hermanos. Dios no va a forzar a nadie la salvación sobre él. Oscila en una libertad completa. Por eso nosotros necesitamos comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende a ellos el ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Podéis podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De este modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Si nosotros comenzamos a entender cómo opera el cielo, vamos a ver que la vida cristiana es más sencilla y fácil de seguir. La voluntad es el poder que opera en la naturaleza del hombre. No es el poder divino, es el poder que opera en el hombre. La facultad que Dios me dio a mí para tomar una decisión que hacer. ¿Tomo este camino o no? ¿Acepto una invitación o no? ¿Acepto la voluntad de Dios o la rechazo? Todo depende de la acción de la voluntad. Sí, hermanos.
El mundo, lo que sucede es que ha entregado su voluntad al enemigo y él lo ha cautivado. Y ahora no tiene capacidad, no tiene voluntad. Eso es lo que ocurre cuando una persona comienza a dar pasos. Así ocurre con las personas que comienzan por ejemplo, un drogadicto ha perdido totalmente su voluntad porque ha sido cautivada. Ya no tiene el poder de elección porque está lejos. Ahora, todo depende de la verdadera fuerza de la voluntad. Vamos a volver a tomar esa partecita. Todo depende, todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. Alguien de pronto decide entregar su corazón al Señor, pero falla constantemente. No podemos hacer eso. No podemos, dice, por nuestra propia cuenta rendir nuestros afectos a Dios. Pero una cosa sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Rendir nuestra voluntad a Dios. Y la voluntad santificada domina todas las demás facultades del cuerpo. Eso es lo que está diciendo ahí. Domina todo el ser. Entonces nuestros afectos serán orientados al Señor. Vamos a poner un ejemplo cómo funciona la voluntad. Supongamos que yo estoy en un cuarto en tinieblas, en oscuridad, y hay unos cables que transportan energía y llegan hasta un bombillo. Pero en la pared hay un interruptor que si se acciona, él proyecta luz. Pero yo estoy en tinieblas, estoy sentado en una silla en completas tinieblas. Quiero luz, ansío tener luz. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme. Eso demanda una acción, eso demanda una elección. En mí está permanecer en tinieblas, deseando estar en luz, o tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme, ir hasta el interruptor, hasta el switch allí, y accionarlo, y tendré luz. Ahora estoy en plenitud de luz. Fue un acto de la voluntad. La voluntad fue la que decidió sobre eso. Y cuando la voluntad decide, entonces domina sobre el cuerpo, domina sobre los pensamientos, domina sobre los afectos, domina sobre todo el ser, porque es una facultad, es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, para poner todas las facultades bajo su dominio. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Que de esa manera es como funciona la voluntad. Una parte más en relación con la voluntad. En la cooperación de la voluntad, voy a leer un parrafito aquí de manuscrito 113. Dice: la parte que se requiere que el hombre realice es inconmensurablemente pequeña. No obstante, en el plan de Dios es justamente la parte necesaria para que la obra alcance el buen éxito. La cooperación de la voluntad y el esfuerzo humano con la energía divina es el vínculo que une a los hombres unos con otros y con Dios. Y aquí, la cooperación de la voluntad y el esfuerzo humano con la energía divina
Es el vínculo que une los hombres unos con otros y con Dios. Ese accionar, esa cooperación del hombre. La cooperación es en la decisión que se toma. Hermanos, cada día nosotros estamos tomando decisiones y no nos damos cuenta. Cuando uno dice no sé qué hacer, no puedo tomar decisión, alguien decide por usted. Y en la vida corriente alguien decide por usted. Y si usted no decide, como Dios no forza la voluntad, ¿sabe quién termina decidiendo? ¿Sabe quién? El enemigo. El enemigo está pronto para tomar una decisión por su vida. Pero en este tiempo en que nosotros vamos viviendo, vamos avanzando, vamos caminando, necesitamos, hermanos, aprender a ejercer la voluntad. Todos los medios que Dios nos ha dado son medios de gracia para fortalecer nuestra voluntad para que tome decisiones. Sí, hermanos, son cosas que van a ser sometidas en esta hora final. La conciencia y la voluntad van a ser forzadas. Necesitamos aprender a ejercitar estas facultades en tiempo de paz. Todos necesitamos aprender a accionar nuestra voluntad. Leo un párrafo más. Aquí de este párrafo es tomado también del deseado de todas las gentes. Vuelvo y lo repito y añado un párrafo más. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra voluntad, nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dominio. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Sí, así sucede. Ese es el párrafo. Deseado de todas las gentes, la página 100. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que se la entreguemos a su dominio. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Esa es la forma como Satanás busca que el ser humano coopere con él. Pero ahora leo un párrafo más del deseado de toda la gente. La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido el fracaso de Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación de obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, ¿saben una cosa? La voluntad también debe ser rendida al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros podamos entregarle nuestra voluntad, como cuando hacemos una confesión de un pecado cometido. ¿Entendemos esta parte? Es igual. Por eso él dice en mensaje para los jóvenes: sométete a mí, la página 150, sométete a mí, dame esa voluntad. Quítala del lado de Satanás y yo tomaré control de tu voluntad y obraré en ella el querer como el hacer según su voluntad. Ríndete a mí. Entonces nosotros, hermanos, en este conflicto final necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos hacer una entrega de nuestra voluntad a Dios. Textualmente, hermanos.
rinde tu voluntad a mí, dice el Señor. Es como cuando dice Él: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Necesitamos darle el permiso a Dios, porque Él no va a violentar nuestras conciencias ni nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad al Señor, como hemos leído aquí. Necesitamos ir al Señor y decir: Señor, mi voluntad es muy débil, quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Toma, oh Dios, mi voluntad, dice palabra de vida del gran Maestro. Hablando de la voluntad y del corazón, dice: cuando vamos al Señor, digámosle en oración: Señor, toma mi corazón, toma mi voluntad, es tuya, consérvala pura por ti, porque yo no puedo conservarla por ti. Sálvame a pesar de mi yo, sálvame a pesar de mis deficiencias, y opera en mí tu voluntad. Y luego dice la pluma inspirada, miren lo que dice: cuando nos rendimos al Señor, nuestra elevada vocación, en vosotros, nuestra elevada vocación, dice la pluma inspirada, en vosotros está el someter vuestra voluntad al Señor. Y cuando hagáis esto, el Señor toma inmediatamente la voluntad y la pone bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces vuestros pensamientos serán sujetos a Él, aún nuestros pensamientos. Sí, porque ahora Él toma la voluntad y nos la devuelve fortalecida. Él toma nuestra voluntad. Cuando nosotros le entregamos en oración: Señor, toma mi voluntad, Él toma nuestra voluntad. Él mira nuestros corazones, conoce nuestras peticiones y dice: Él toma nuestra voluntad y la coloca bajo la dirección del Espíritu Santo y la devuelve santificada y llena de poder para tomar decisiones correctas. Porque cada instante debemos estar decidiendo, hermanos. Pero esa entrega no es una entrega aislada. Voy a leer aquí en palabras de vida del gran Maestro. Dice lo siguiente: cuando nos sometemos a Cristo, como estamos hablando, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad. Mi voluntad débil, deficiente, se fusiona con la voluntad divina, con la voluntad de Dios. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él y así podemos vivir su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Cuando nos sometemos a Dios, cuando nos postramos de rodillas, hermanos, el Señor no está esperando por tiempo para tomar nuestra voluntad. Peticiones que el Señor responde tan pronto nosotros se lo elevemos al Señor. Es el perdón de nuestros pecados. Cuando nos postramos ante el Señor implorando perdón por nuestros pecados, inmediatamente el Señor responde nuestras oraciones y nos dice: tus pecados te son perdonados, y nos habilita para no pecar más. Cuando nos rendimos al Señor, rendimos nuestra voluntad al Señor, dice Él, inmediatamente toma nuestra voluntad y la pone bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces nuestro corazón se une con su corazón, nuestra voluntad
se fusiona con su voluntad. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Es Cristo en mí que está viviendo su vida. Es la esperanza de gloria. Ahora Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. La vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, cuando el ser humano logra esa entrega, hermanos, su voluntad llega a adquirir una fuerza para decidir. Miren lo que dice aquí, un párrafo más de palabras de vida del gran maestro. Un párrafito más. Dice así: cuando la voluntad del hombre, página 268, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente, fuera del alcance humano, fuera de la capacidad de pensarlo. ¿Cómo lo creemos? Porque el Señor lo ha dicho. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Dios dijo que era así y Él lo va a hacer así. Porque cada mandato del Señor es una habilitación para hacer su voluntad. Entonces, la mente del hombre es unida con la voluntad de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo allí en Corintios. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer este texto, que es lo que el espíritu de profecía lo está justamente parafraseando en esas palabras del apóstol Pablo. Vamos a leer creo que es Primera de Corintios, el capítulo 2. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y termina diciendo el capítulo 2 que el hombre espiritual, el último versículo 15 dice: el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Omnipotente. Omnipotente para enfrentar el mal. Capacitado un ser humano con el sentir de Cristo. Capacitado para enfrentar todo tipo de tentación. El Señor está preparando un pueblo capaz de decidir por Él. Y Él ha prometido, hermanos, que si nos rendimos a Él, si rendimos nuestra voluntad a Él, Él la va a devolver con poder, purificada y santificada. Y la voluntad es la facultad que pone todas las demás facultades, todo el ser, bajo el dominio de la voluntad. Y una voluntad santificada, una voluntad controlada por el Espíritu Santo, es una voluntad que va de victoria en victoria, que va venciendo, y cada vez más se fortalece su voluntad. Por eso es que dice: todo depende del correcto ejercicio de la voluntad. Pero la voluntad en sí sola, dice Ministerio de Curación, no tiene poder para vencer el pecado. Es la voluntad puesta bajo el dominio del Espíritu de Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Rendir nuestra voluntad. Eso es lo que podemos hacer. ¿Saben una cosa, apreciados hermanos? El último pueblo
El pueblo victorioso que estará sobre la tierra, venciendo contra todas las potestades de las tinieblas, es un pueblo que ha entregado y rendido su voluntad al Señor. Totalmente. Esa fue la experiencia del Señor Jesús y será la experiencia de sus seguidores. Un pueblo que rindió su voluntad al Señor, y esa rendición de la voluntad es un acto de voluntad del individuo. Cada uno, hermanos, necesitamos tener esa experiencia. Entonces tendremos la mente de Cristo. Estaremos preparados para entrar en las escenas finales, para hacer la voluntad de Dios, aún enfrentando las mayores persecuciones que se puedan levantar y calumnias y todas las cosas, hermanos. Es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, preparando un pueblo que en su mente, en su voluntad esté solamente el nombre del Padre escrito en sus frentes, rendidos totalmente al Señor. Ya no será complicado, no será ningún problema para nosotros hacer lo que Dios quiera, hermanos, ir donde Dios diga, decir lo que Dios dice, porque ahora el ser humano ha rendido y entregado totalmente su voluntad al Señor. Cuando contemplamos las escenas finales del Señor Jesús entrando en el Getsemaní, el Señor Jesús dijo: Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa. Mi voluntad, Padre mío, es no beber esta copa. Pero esta no es tu voluntad, Padre mío. Si tu voluntad es que yo la beba, ¿qué dijo él? Hágase tu voluntad. Por 3 ocasiones el Señor oró la misma oración. El comentario del Espíritu de Profecía dice que la naturaleza humana de Jesús rehuía ese conflicto. No quería beber esa copa amarga del terrible sufrimiento que le esperaba. Pero él había aprendido una cosa. Él había aprendido a rendir su voluntad constantemente al Padre Celestial. Porque él dijo: yo he venido para hacer tu voluntad. Y la constancia de Jesús fue hacer la voluntad de Dios constantemente, al punto que en él se cumplió la promesa de Salmos: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que la constancia de Jesús fue hacer la voluntad del Padre, aún en circunstancias difíciles, aún en que fuera en contra de su propia voluntad, porque él era humano como nosotros. Pero en los momentos aciagos y críticos de su vida, en el Getsemaní, cuando él veía la copa que se acercaba a él, dijo: Padre mío, si tu voluntad es que yo la beba. La tercera vez quedó definitivamente tomada la decisión. Tomaré a la copa, bebería la copa a costa de su propio sufrimiento y de su vida, para salvar a la humanidad. Y se dispuso entonces, dijo: Padre mío, hágase tu voluntad. Y fue a las escenas del Calvario. Allí en las escenas del Calvario nosotros encontramos que fue seriamente tentado Jesús, pero él había tomado la decisión de obedecer al Señor, porque era la constancia. Hermanos, si nosotros en las cosas pequeñas no hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios, conociendo y oyendo la voz del Espíritu que de 1000 maneras nos habla, hablando en nuestros corazones, hablando en nuestras conciencias, en cada detalle de la vida. No vamos a enumerar uno por uno, porque es en cada detalle de la vida, y las circunstancias se nos presentan a cada uno de acuerdo a la luz que ha ido brillando en nuestro camino. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado, y si en las cosas pequeñas no decidimos entregar la voluntad a Dios, ¿cómo será cuando vengan las
pruebas grandes que van a violentar nuestras conciencias y nuestras voluntades, no vamos a poder, hermanos. Necesitamos hoy aprender a rendir nuestra voluntad al Señor en todos los detalles de la vida. En todos los detalles de la vida, hermanos. Cada aspecto que el Señor propone en términos de salvación, en todas las cosas de la vida, hermanos, necesitamos considerarlas seriamente y rendir nuestra voluntad al Señor. Yo considero que hay un pueblo, hermanos. Nosotros hoy por hoy todavía necesitamos una experiencia más profunda, una experiencia que hoy por hoy todavía no tenemos. Pero es grato y dulce cuando entregamos la voluntad al Señor, hermanos. Es placentero. Hay un himno que dice: nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Qué maravilloso es eso. Nunca podemos entender y saborear el placer y el gozo de la vida cristiana, de caminar con el Señor, hasta que rindamos todo al Señor. Nada de reservas, todo al Señor. Y entonces el Señor nos podrá utilizar en su causa. Nos irá a comunicar sus consejos. Nos irá a usar en su trabajo y en su viña, donde Él quiera y como Él quiera. Hermanos, esos principios los entendió el mundo cristiano católico. Los jesuitas han manejado esos principios y por eso ellos han preparado un grupo de gente que dice el relato, leyendo las instrucciones que ellos dan, dicen a sus adeptos, dice que ellos deben ser como un bastón en la mano del caminante, para donde lo lleve el bastón, rendidos totalmente, con un pacto que hacen de sangre para entregar su voluntad a sus superiores. Pero el Señor nos ha pedido a nosotros en voluntad, libremente: dame tu voluntad, hijo mío, y yo tomaré control de tu voluntad, y obraré en ti el querer como el hacer según mi voluntad. Y Él dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de bien y no de mal. Hermanos, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que nos rindamos a Él, para que Él pueda usarnos en su causa. Y nosotros, dice el deseado de todas las gentes, en la entrega al Señor hay la más perfecta libertad. Nunca pierde la voluntad del ser humano que se rinde y entrega su voluntad al Señor, sino que la recibe fortalecida. Pero cuando el ser humano rinde su voluntad a otro ser humano, a una entidad, a un grupo, a un superior humano, pierde su voluntad, no tiene capacidad de decidir, está sometido y obligado. Hermanos, otro punto más para cerrar. El mundo está llegando a un punto de control total. No tuvimos tiempo para hablar un poquito de la obra en las señales del último tiempo, en la obra del espiritismo, porque según la profecía, todo iba a ser impregnado de espiritismo. Y el espiritismo se está moviendo en nuestros medios de mil maneras. Y la profecía dice que iría a levantarse nuevamente con formas sofisticadas para manejar las cosas, para controlar. Y se iría a vestir de manto de religión, de mil maneras. Y Satanás está controlando cada vez más la voluntad y la conciencia de la humanidad. Y en estos días, hermanos, no es extraño saber que los seres mundanos que se han entregado a diferentes actividades mundanas, como por ejemplo cantantes del mundo, como por ejemplo deportistas en los campos de deportes, están haciendo pacto con Satanás. ¿Sí? Y eso es bien conocido. Es conocido que los gobiernos están usando consejeros mediums
para aconsejar en sus gobiernos. El presidente que había salido en Estados Unidos tenía una persona, un vidente, que era el consejero en su gobierno. Y así cada gobierno que va saliendo, porque el espiritismo lo está impregnando todo. Y los seres humanos están entrando en pacto con Satanás por dinero, por fama, por diferentes cosas. Hace poco oíamos el comentario de una cantante en Colombia con mucha fama y con mucha riqueza, que había hecho un pacto con Satanás para que le diera más fama. Porque Satanás se dispuso a tener control de la humanidad, hermanos, y la gente está entrando en pacto con Satanás, vendiendo su voluntad y su vida. Y saben una cosa, hermanos, el cristiano en este tiempo final solamente podrá hacer frente a esa condición de este estado social si está también poseído del Espíritu de Dios. Es un término que se usa para la posesión satánica. Está poseído. ¿No han oído ustedes eso? ¡Ay, qué cosa tan terrible! Está poseído del demonio. Pero, hermanos, es la misma expresión que se utiliza para un hijo de Dios. Debe ser totalmente poseído por el Espíritu de Dios. No podrá el cristiano, sin la experiencia de una entrega total a Cristo, enfrentar la condición social de nuestros días, hermanos. Necesitamos un pueblo lleno del Espíritu de Dios. Necesitamos un pueblo que gima y clama ante el Señor y no descanse hasta que pueda estar por satisfecho que su voluntad fue rendida al Señor y que la promesa del Espíritu está en él. Es la promesa del Señor Jesús, que el Espíritu Santo vendría y moraría en nosotros. Y el Señor dijo a través del profeta Jeremías: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todos vuestros ídolos, y de toda vuestra inmundicia os limpiaré. Quitaré de vosotros el corazón duro, el corazón indiferente, el corazón que no es sensible, y pondré un corazón sensible, un corazón de carne. Y luego pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis sin mis mandamientos y los pongáis por obra. Un pueblo con la mente de Cristo, un pueblo que tiene el sentir de Cristo, un pueblo que está como Él. El Señor Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para dar buenas nuevas, para poder cumplir la misión de Cristo. Para cumplir la misión en esta hora final necesitamos esa experiencia, hermanos. ¿No desearíamos nosotros participar de esa experiencia? ¿No creen ustedes que es el momento en que necesitamos hacer una entrega a nuestra voluntad? Cuando el Señor venga, Él va a llamar y va a clamar: llamadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, aquellos que en pacto con el Señor entregaron su voluntad a Él. Y Él dice entonces: por cuanto en mí ha puesto tu voluntad, yo también te guardaré, yo también te libraré y te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando me invoque, yo le responderé. Con Él estaré yo en el tiempo de angustia que se avecina. Lo libraré y lo glorificaré. Le mostraré mi salvación. Hermanos, es la promesa que tenemos. Hoy necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para que nuestra voluntad sea firme y decidida por el Señor. Oh, que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esa experiencia del pueblo final.